Escala en París, Jordi Bataller. Buenos días a todos y bienvenidos a Escala en París. El próximo 6 de febrero va a tener lugar en la Capilla Real del Castillo de Versalles, a 2 pasos de París, un concierto en el que el coro de cámara de Namur y la Millennium Orquesta, dirigidos por el argentino Leonardo García Alarcón, van a interpretar 3 de los grandes motetes de Lully, el de Profundis, el Dies Irae y, sobre todo, el grandioso Te Deum. Y precisamente para hablarnos de este concierto en el Château del Rey Sol y de su intensa actividad como director de orquesta, Leonardo García Alarcón ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gran placer de estar aquí. Permíteme que explique, Leonardo, antes que nada, que has nacido en La Plata, en Argentina, en 1976 y que tu encuentro con la música es muy temprano. ¿Es cierto que tu padre componía canciones para cada acto de la vida cotidiana en vuestra casa? Es verdad. El recuerdo más grande que tenemos con mi hermana, también bailarina, es eso, que varias cosas que sucedían en la casa o nuevos eventos, él componía música y nos cantaba, y también canciones que tenían que ver con su propia vida. Entonces, como la música está asociada a la memoria, esos recuerdos son enormes, y viajamos, hacemos un viaje a la infancia, a la adolescencia, gracias a su música. Eso fue realmente algo que nos marcó. ¿Las cantas todavía? Absolutamente, sí. Las canto y las acompaño y lo acompaño. El año que viene haremos un concierto con sus canciones en Argentina, sí. Salvando las distancias, Leonardo, era lo que hacía Lully con sus grandes motetes, ¿no? Para el rey Luis XIV, para marcar diferentes actos de la vida de la corte. Sí, es verdad. Como músico de iglesia, yo mismo, porque fui organista calvinista en Ginebra desde el año 2000, conocí a mi manera lo que es el ritmo de musical, ¿no? O sea, por supuesto, de un maestro de capilla de la época, era poder componer para los matrimonios, para los grandes bautismos, para cuando el rey volvía de la guerra, los grandes Te Deums. Entonces, para todos los momentos de la vida realmente, y sobre todo para los servicios fúnebres también, ¿no? Como lo ha hecho Lully también, para todos los momentos de la vida existe una música, existe una composición y existe un momento que está atrapado a la eternidad, de alguna manera. Era música que debía ser interpretada solo ese día, y a veces en continuidad. A veces, por ejemplo, había servicios fúnebres que duraban días y días con música continuamente las 24 horas en Saint-Denis. Entonces, la importancia que se le daba a la música para esos acontecimientos era enorme. Era el momento en donde había que plasmar el diálogo justamente con ese alma que se iba. Eso también lo hizo Bach en Santo Tomás, ahí en Leipzig, sí. Componer esas maravillosas cantatas para cada domingo del año, ¿no? Sí, ni hablar de lo que era la industria musical de Bach. Desde 1723, sobre todo en Leipzig, componía una cantata para cada domingo. Sabemos que él mismo ha cantado algunas. Cantata en realidad era la cantata para obra solo, en realidad cuando había un solo solista. Hoy llamamos cantatas a todas las obras de Bach. Realmente son obras extraordinarias, no existe un paralelo a la calidad artística de Johann Sebastian Bach. También cuando lo he conocido de chico, a veces cuando hablamos hoy por ejemplo, de que el arte debe estar más enfocado a tirar la atención de los niños y que debe ser más directo, más... Realmente, a mí, yo lo que recuerdo era que cuando escuché Bach, sin que nadie me explique absolutamente nada, sentí que era lo que más me gustaba en este mundo. O sea que hay que creer en esas cosas también, en que esa fuerza está más allá de las edades, más allá de las épocas, y que, por ejemplo, la música de Bach y en el contexto en que fue hecha,
está más allá de todo contexto social y político, para estar más en contacto con una equilibrio universal, digamos, con algo que los músicos, los artistas y en general los humanos buscamos en la vida diaria para poder encontrar sentido al estar aquí. Vas a venir a Europa a continuar tus estudios. Cuéntanos, Leonardo, ¿cuáles fueron las razones de elegir la ciudad suiza de Ginebra para tus estudios? El hecho de que Jorge Luis Borges, argentino, pasara por allí y muriese ahí en Ginebra. Sí, es muy fuerte que Borges estuvo en su adolescencia y conocemos su paso por Ginebra, en donde pudo ver Ginebra. A la misma edad que tú, ¿no? Sí, estuvo en su adolescencia. Yo llegué a los 19 años. Es verdad que vimos Ginebra a la misma edad. Pude encontrar su mujer el año pasado, María Kodama, hablar con ella. Estuvimos con Mariana Flores, con mi mujer, charlando, haciéndole preguntas sobre su relación con la música, su relación con Piazzolla. Nos ha contado grandes anécdotas y sobre todo, bueno, él murió en 1986 y el amor que tenía por esta ciudad a la que dedicó varias páginas, y él dijo incluso que Ginebra era el lugar más propicio para la felicidad. Realmente me encuentro muy bien en esta ciudad. Cuando llegué con 19 años era totalmente inconsciente de a dónde iba. No entiendo todavía cómo mi papá me dejó ir a un lugar así, cómo tuvo ese coraje de dejarme ir de Argentina a un lugar donde no tenía absolutamente nada. Pero bueno, llegué y allí senté mis raíces y todavía estoy allí. Ahora somos suizos con Mariana, con mi familia, desde el 31 de mayo del año pasado. Nos sentimos de alguna manera más atados al lugar porque mis hijos también nacieron allí. O sea que hoy siento a Ginebra y a Suiza como un lugar sobre todo de agradecimiento, que ha sabido darnos absolutamente todo lo que tenemos hoy en Europa. Leonardo García Larcón, la última vez que viniste a nuestros estudios fue para hablarnos de tu debut en la Ópera de París, con la ópera Heliogábalo de Cavalli. Es una ópera sobre un emperador excéntrico, disoluto. Este concierto de la Capilla Real aquí en Versalles es una manera de significar un acto de contrición. Pienso que es todo lo contrario en mi caso, porque yo no quería hacer Lully. Realmente el amor que tengo por Cavalli y por todo lo que Italia ha dado también a París en estos años extraordinarios desde 1645 en adelante, me hicieron siempre tener una relación con Lully un poco distante, aunque admiro muchísimo, por supuesto, lo que él es. Pero luego, gracias a su música religiosa y gracias a su De Profundis y el Dies Irae, sobre todo, que hemos interpretado en Saint-Denis con una Mise en Espace de Jean Bellorini, fue un shock enorme de ver hasta qué punto las armonías italianas y la manera de desarrollar la polifonía a la italiana vivían en él casi de una manera más fuerte que lo que sentimos en sus óperas. Entonces fue para mí un gran shock encontrarme con él. No hay que olvidar, Leonardo, que era Giovanni Battista Lully, nacido en Absolutamente, Florencia. absolutamente. Pero bueno, es normal. Él lo que siguió fue lo que el rey le encomendó. O sea, el rey le pidió de alguna manera de crear la ópera a la francesa, aunque Cavalli estaba haciendo el Ercole Amante aquí en París. Por supuesto, para el casamiento de Luis XIV, Lully observó todo ello y creó la tragedia lírica mucho más tarde. Primero empezó una colaboración con Molière, un personaje muy, muy inteligente, pero bueno, con todas las intrigas que en esta ciudad, en París, existen de manera histórica, ¿no? O sea que bueno, encontrarme con él fue un momento muy fuerte. Así que hacerlo en Versalles va a marcarnos. Todavía resuenan los ecos, ¿no?, de la primera interpretación de ese Te Deum. Sí. Lo hemos sentido en Saint-Denis, donde duermen todos los reyes de Francia, y ahora ir a Versalles es todavía algo más fuerte. Hay muchos fantasmas en este lugar. El Te Deum requiere una formación impresionante, ¿no? Timbales, sí, trompetas. Enorme. Generalmente era la instrumentación la más festiva de todas, entonces, por supuesto, al honor del rey, en momentos de gloria había que incluir todas las fuerzas musicales. O sea que, bueno, será extraordinario hacer lo que resuene
en esta gran capilla en Versalles. Lo compuso para el bautismo de su hijo, ¿no? Sí, Su hijo mayor. sí. ¿Y qué padrino tenía su hijo, no? Era el rey Luis XIV. Sí, el rey mismo. No, algo increíble. Y bueno, con eso podemos observar la relación que tenía con el rey. Sabemos que eran compañeros de danza desde la edad de 10, 11 años, o sea que la relación era verdaderamente muy íntima. Se deterioró al final de la vida con muchas cosas que Lully no hizo, que el rey le había pedido, que se comporte de tal o tal manera. El rey se alejó y fue realmente muy difícil la relación entre ellos al final. Pero bueno, eso dio para Francia la creación de la Académie Royale de Musique, de la Academia Real de Música, que es la Ópera de París, hoy en 1669, fue de una riqueza absolutamente increíble. O sea que poder hoy con Millennium Orchestra y el Coro de Cámara de Namur y con solistas extraordinarios, poder recrear estas obras es para mí un gran placer, y sobre todo poder darles ese toque italiano que debe tener esa música absolutamente. Hablando de Te Deums, aquí en Europa es mucho más popular el Te Deum de Charpentier, que era la sintonía de la Eurovisión, Sí, de las es verdad. conexiones. Es mucho más moderno, ¿no? Es verdad que es mucho más conocido, y sobre todo ese principio pam, pam, bim, birim, pam, pam, dirim. Ese principio es algo que puede quedar en los oídos. Sí, es música extraordinaria también, Charpentier. Ni hablemos de la belleza de ese gran compositor, que estuvo un poco a la sombra del gran Lully. Este concierto va a dar pie a un disco, ¿no? Sí, un disco y una captación visual también para la televisión. O sea que esperamos que sea un momento inolvidable. Por eso queremos captarlo. Ese es el sentido de hacer un CD o una captación, es que ese momento pueda quedar en nuestras memorias. ¿Cómo se siente un director de orquesta ante las cámaras? Entonces, es muy difícil a veces para nosotros, porque tenemos una intimidad y gestos con la orquesta que son secretos. Cuando la cámara llega, no podemos más poder... a veces, por ejemplo, el gesto es muy grande, pero es algo que el público no ve. Desde el momento en que la cámara está aquí, ese gesto tiene que tranquilizarse, tiene que ser muchísimo más elegante. O sea que casi siempre tenemos que hacer un compromiso en ese momento. Y es muy diferente que en los ensayos. Lo que el director muestra en concierto, así que para los músicos es también un momento diferente. En fin, Leonardo, pues ya lo saben, tienen una cita el 6 de febrero en la Capilla Real del Castillo de Versalles para este magnífico concierto de los grandes motetes de Lully. Muchísimas gracias, Leonardo, y a ustedes convocarles para una nueva edición de Escala en París.